Muy bien, muy bien. Esta porción de la escritura, voy a hacer una primera pregunta, pero primero voy a decir cómo se llama. Esta porción se llama Vayetse y hace mención a la salida de Jacob y va huyendo, por supuesto, de su hermano Esab. Pero qué precioso. Yo puedo ir huyendo, pero ir con la bendición del Señor. Eso es maravilloso. Y esta porción, Vayetse, va del capítulo 28:10 al 32:3. Y si pudiéramos hacer una panorámica, obviamente incluye la salida con la bendición de Isaac, porque Esab ha dicho que terminado el duelo de la muerte de su padre lo va a matar. Y qué precioso que sale con esta bendición. En el camino tiene una experiencia poderosísima donde tiene lugar que pone por cabecera una roca, allí duerme y tiene un sueño de una escalera que sube desde esa cabecera hacia el cielo y hay ángeles que suben y descienden de ese lugar. Pero también lo más hermoso es que Dios le dice que Él irá con él en ese viaje y que le volverá a traer y que estará con él y que, lo más hermoso, no te dejaré hasta Ujú. que haya hecho en ti todas las cosas que yo he dicho. Eso es un regalo maravilloso. Por supuesto que luego llega a la casa de Labán y viene una historia de 21 años, bastante difícil para él. Se enamora de Raquel, trabaja 7 años por Raquel, que le parecen que fueran nada. ¿Quiénes han estado tan enamorados para que 7 años no sean nada? Todos nosotros. Y hace un trabajo lleno de amor por Raquel, sufre un engaño, se la cambian por Lea, trabaja más tiempo y en ese tiempo, por supuesto, comienzan a nacer las 12 tribus de Israel y crece una familia con una cantidad de situaciones impresionantes. Labán es prosperado por la presencia de Jacob allí, pero al final él dice que quiere regresar y obviamente ocurren detalles bastante complejos, pero me parece tan precioso que el Señor le dice a Labán, ten mucho cuidado de tocar a Jacob. ¿Cómo les parece? No hagas nada, Jacob. Finalmente regresa. Esa es una panorámica de 20 años. Pero quisiera hacer una pregunta. ¿Cuántos leyeron el texto que se sube al WhatsApp de la congregación? ¿Cuántos pudieron tener la oportunidad de entrar y ver los artículos que subimos allí? Ninguno, ninguno que yo vea. Por eso mi perro está ladrando, porque ustedes no leyeron lo que subimos. Bueno, eh, ya. El tema de todo este estudio está enfocado en una palabra. Es un tema bastante maravilloso y al mismo tiempo que es maravilloso, bastante controversial. Es el tema de el diezmo. Es maravilloso porque contiene una serie de instrucciones que son de
parte del Padre con un sello protector para protegernos de algo normal, natural a la naturaleza caída de todos nosotros, la codicia. La única manera como el Señor nos protege a través de los mandamientos es, esa palabra me parece tan preciosa, es colocándonos cercos, cercos. Los mandamientos son el cerco de protección y tenemos que verlos así. O sea que tenemos, ¿ustedes han pensado en alguien que tenga un cordón de seguridad más grande que nosotros? Tenemos 613 círculos de protección alrededor de nosotros. Los mandamientos son cercos de protección. Uno habla de los grandes mandatarios que tienen toda una estructura de seguridad, ¿verdad? Y tienen círculos, cercos de protección. Pero nosotros tenemos 613 cercos de protección. ¿Se han puesto a pensar en esto? Y esa es la manera como nosotros necesitamos ver los mandamientos. Quisiera, quisiera comenzar, quiero esta noche ser muy interactivo entre todos nosotros acerca de esta enseñanza. Quisiera comenzar haciendo unas preguntas en medio de nosotros. El tema del cual vamos a hablar es el diezmo. Y quisiera comenzar haciendo varias preguntas. Primero, por ejemplo, Anderson Tovar, ¿cómo tú defines el diezmo? ¿Cómo define el diezmo? Perdón. Pastor, disculpe, ¿me puede hacer el favor de preguntar, de hacerme la pregunta nuevamente? Sí, claro que sí. O realmente, ¿cómo quiere que lo defina? No entiendo, como mis propias palabras. Claro, con tus propias palabras, por supuesto, pensando desde la escritura. Ok. Eh, si lo describo como mis propias palabras, realmente es eh, devolver al Padre una porción que está establecida por Él. Primero lo veo como un seguro. Sé que realmente es una bendición sembrar en el reino de Él, y a la vez me quito la parte humana poniéndole, devolviéndole este 10%, y así realmente, eh, como poniendo las semillas para que se vuelva a multiplicar prácticamente. Muy bien, me gusta la definición con tus propias palabras. ¿Saben una cosa? Siempre hagamos un ejercicio. Algunas porciones de la escritura son más técnicas que otras, ¿verdad que sí? Pero hagámonos un ejercicio siempre. La mejor manera es inclusive dramatizándolo nosotros mismos como si le estuviéramos respondiendo la pregunta a la persona más sencilla. Y la idea es, si somos capaces de explicarlo con sencillez, entonces ya lo entendimos. ¿Sí? Esa es una necesidad que tenemos porque el Señor nos ha regalado pues las profundidades de la Torá, desde el hebreo, y algunos detalles se nos vuelven, perdón, se nos vuelven un poco técnicas, pero es bueno practicar cómo yo le explicaría en términos sencillos esto a alguien y hasta vale la pena practicarlo. Si yo soy capaz de expresarlo sencillo, es porque ya lo entendí y seguro que el sencillo lo va a entender. Muy bien. Siguiendo con esta clase de preguntas, yo le preguntaría a Germán Andrés, ¿cómo tú calculas tu diezmo? ¿Cómo yo calculo mi diezmo? Bueno, pastor, la palabra diezmo viene, a eso se refiere, que yo saco de mi diezmo. ¿Se dan cuenta que tengo que aprender a preguntar cada vez más sencillo?
Ok, Exacto, voy a tratar de responder lo que le entendí, pastor. exacto. ¿Cómo Eh, saca el 10%? a ver, ¿cómo yo lo calculo? Número uno, la palabra diezmo viene de 10, es una décima parte del diezmo. El diezmo, perdón, es una décima parte de lo que yo recibo. Entonces, la forma específica en la que yo lo hago, yo trabajo para una corporación y obviamente pues estoy en el payroll de ellos y a mí me hacen un depósito directo cada 2 semanas a mi cuenta de cheques. Entonces, a mí me depositan X cantidad de dinero y ese es mi salario neto. Obviamente de allí ya yo pagué los impuestos, pagué todos los planes de retiro, 401k, seguros de salud y cualquier otra deducción que me hacen antes de impuestos. Ese es mi gross, mi salario grueso. Entonces, eso son responsabilidades mías. Los impuestos es responsabilidad mía, el seguro de mis hijos y mi esposa es mi responsabilidad. Entonces, yo calculo mi diezmo sobre mi salario grueso. Eh, los, así lo hago yo, pastor. Excelente. Creo que va siendo respuesta de hermanos que conocen el concepto. La pregunta para Iván Darío. Iván, una vez que tú haces esto, ¿a dónde tú lo llevas? Pastor, al lugar donde yo recibo el alimento espiritual. Eh, eso asegura que la obra no se detenga, ¿cierto? O favorece pues que la obra no se detenga. Y me parece que en la primera pregunta me gustaría como agregar un detalle que me parece importante, y es que el diezmo es como la manera como el Padre nos recuerda que no somos dueños, sino que somos solo mayordomos. Entonces me parece que es un detalle importante porque es protección, ¿cierto? Es protección para nosotros, pero es importante porque todo el tiempo se nos recuerda esto, ¿cierto? Es muy distinto manejar las finanzas cuando uno cree que uno es dueño a cuando uno se sabe mayordomo. Excelente. La diferencia entre administrador y propietario es exactamente esa, Pastor, sí, Germán, a mí me parece lo que dice Ivancho tan importante porque eso implica que mi responsabilidad o el cumplimiento con el Padre no termina solo con cuando yo entrego el 10%. Si yo soy un administrador, entonces el otro 90% también hace parte de la responsabilidad y de asegurarme que lo administro bien. Entonces eso nos lleva a vivir bajo un presupuesto, asegurarnos que estamos cubriendo, tú sabes, al menos las necesidades básicas y las necesidades adicionales, pues de toda casa y todo presupuesto. muy buenos los dos aportes finales o hasta este momento. En primer lugar, establece una diferencia entre creernos dueños. Escuchen lo que digo. Establece una diferencia entre creernos dueños y sabernos administradores. Escuchen las dos palabras, creerme el dueño o saberme el mayordomo. El mayordomo, ¿cómo, cómo defines tú, Paul, quién es un mayordomo? Un mayordomo es aquel que está a cargo de algo ajeno, sea una propiedad, sea un vehículo, sea comida, lo que sea que no le pertenece a él, lo tiene que administrar de la forma que el dueño quiere que sea administrada. Excelente, excelente. Entonces, un mayordomo está a cargo de algo que alguien, en este caso el dueño, le concede hacer mayordomía.
Y como está en la escritura, un día viene el dueño y pide cuentas de la mayordomía. Un día el dueño regresa y entonces dice, ¿cuántos talentos te di y cómo los administraste? Y en la práctica implica un principio que al mayordomo fiel le ponen más cosas en mayordomía y al mayordomo infiel le quitan aún lo que no tiene. Es muy fuerte. Muy bien, yo quisiera que hiciéramos una mirada panorámica de Génesis al Evangelio, pasando por la Torá, el Tanaj y luego el Evangelio, para que veamos una perspectiva integral. Pregunté si habían leído los estudios que subimos a la Parachá, que subimos de la Parachá, pero veo que nadie los leyó. Las razones, cada uno las tendrá, tiempo, qué sea, mayordomía, qué será. Pero lo que les quiero decir es que el tema de la paracha de esta semana es tomado de una promesa que hace Jacob. Y luego todo el material hace un recorrido y quisiera que miráramos inclusive esta noche lo práctico de todo esto. Así que voy a compartir una pequeña hojita aquí. Aquí la tengo. La primera pregunta que hice es, ¿quiénes leyeron los documentos de la Parachá? La respuesta es ninguno. Segundo, ¿cuál fue el tema tratado? Bueno, ya sabemos, tuve que decirlo porque no lo habíamos podido ver. Nadie se sienta culpable. Ahí están esos documentos, están en la página web. Usted los puede consultar cuando los necesite. Preguntas, ¿cómo defines? Eso lo dijo Anderson. ¿Cómo calculas? Creo que lo dijo Germán. ¿A dónde llevas? Lo respondió Iván. ¿Cómo le explicas a otro? Anderson lo respondió de la manera más sencilla. Pero yo quisiera, y tengo aquí una panorámica. ¿Están viendo esta pantallita? Ok. Yo he distribuido las referencias escriturales en 4 partes. Antes de Sinai, en la Torá, o sea, a partir de Sinai, luego en el Tanaj y luego en el Evangelio. Me llama la atención que tengo tantas citas del Evangelio. Me llama tanto la atención porque siempre que estudiamos la Torá, acordémonos que el Evangelio es determinante para ayudarnos a interpretar la Torá. Entonces, voy a pedirles que me ayuden. Voy a anticipadamente asignar estos textos, ¿les parece? Todo el mundo con su disposición a leer la Biblia, ¿verdad? Voy a pedir que, como lo voy viendo aquí, a, a Paul, Génesis 14, 18 al 20. Y para que no se me olvide, ahí le anoto su nombre. Ok, luego Amanda Paz, Génesis 28, 20 al 22. Luego Ivancito, Génesis 31, 10 al 13. Iván. Luego Germán, qué coincidencia aparente. El texto que va a leer Germán fue la definición que él dio. Levítico 27, 30. Luego Anderson. Deuteronomio 26, 13 al 15. Y sigo con mi pantalla y voy a Marina. Por favor, Proverbios 3:10. Y sigo por allí a Maritza López. Nehemías 13 del 10 al 15. Maritza. Ok. ¿Quién Bien. es iPhone 3?
Yo me imagino Yo, que pastor. iPhone 3 es Tejani. Tejani, Sí. por favor, Malaquías 3 del 8 al 12. Vamos a hacer un paseíto por casi toda la Biblia. Marta Martínez, Mateo 22-21. Marta Martínez. Hay tantos versos como lectores. William, Romanos 13:7. William, Margerlis, Mayeris, Primera de Corintios 9, del 1 al 9. Margeris, Primera de Corintios 9, del 1 al 9. Christopher, Filipenses 4, 10 al 13. Ok, pastor. Es Christopher. Ok. Hilda Ruiz, le pregunto si tiene habilitado micrófono. Por supuesto que si no lo tiene, no la voy a escuchar. Hilda, solamente dime si tienes opción. Si no me respondes en unos minutos, entiendo que no tienes. Ok. Hay un hermano que se llama Andrés Marín. Tengo opción, pastor. Excelente. Que suene Nicaragua. Segunda de Corintios 11, del 8 al 9. 11. Hilda, Ok. gracias. Sigo con Andrés. Gálatas 6, 6, 6. Andrés, Hola, pastor, listo. me alegra saludarte, Andrés. Igualmente, un abrazo. Felipe, Hechos 6, del 1 al 2. Y para cerrar con broche de oro aquí, Grace Barreto, Primera Timoteo 5, va a ser un poco largo, del 4 al 13. Ok. ¿Todo el mundo buscando su texto? Sí, pastor. Les estoy dando todavía tiempo. Quiero asegurarme. Quiero asegurarme que todo el mundo está listo, ¿vale? Ok, Pastor. ok. Entonces voy a comenzar con Paul. A Paul le correspondió Génesis 4, 18 al 20. Antes de que Polito lea, quiero dejar mención de un asunto pedagógico importante. Este par de textos que vamos a leer entre Paul, Amanda, realmente son tres, e Iván, son antes de Sinaí. ¿Por qué lo menciono? Porque entre las cosas controversiales de este asunto, algunas personas dicen que el diezmo es un asunto de la ley, o sea, se refieren a la Torá. Y como para muchas personas, pues ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces muchos dicen que no, que esos textos del Sinaí, pues ya eso no se obedece. Entonces, hago mención de estos versículos. Vamos a leer Génesis 14 del 18 al 20 con Paul. Sí, pastor. Gracias, Dice, Paul. pero Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de León, sacó pan y vino, y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham por Elión, poseedor de cielos y tierra, y bendito sea Elión, quien entregó a tus adversarios en tu mano, y
entregó el diezmo de todo. Gracias, Polito. Miremos varios detalles de este texto. Este texto, en primer lugar, menciona un personaje muy especial que es Melquisedec. Dice que era rey de Salem y sacerdote de León. Este personaje, el Evangelio en la carta a los Hebreos, cuando se refiere a él, dice que sin padre, ni madre, ni genealogía. Ya aquí tenemos una figura de Mashiach, ¿verdad que sí, mis hermanos? Ahí estamos poco a poco entendiendo lo que son las figuras mesiánicas, porque este es rey y sacerdote. Ustedes saben que Mashiach es rey y sacerdote. Interesante. Y ahora Melquisedec, pues, se encuentra con Abraham, que viene de una batalla, y en esa batalla Abraham ha tenido una tremenda victoria y por ser victorioso trae un tremendo botín. Pero hay dos hermosos detalles aquí. En primer lugar, al ser sacerdote y rey, y es una figura mesiánica porque no viene de ninguna tribu de Israel, y mucho menos de la tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal. Pero es una figura mesiánica y él hace dos cosas interesantes, saca pan y vino. Es un sacerdote, vamos a usar una palabra popular en medio de los creyentes, ministró con el pan y con el vino a Abraham. Lo bendijo y dice que Abraham le entregó el diezmo de todo. Es interesante porque no existía todavía la Torá como un texto entregado. Entendemos también que la Torá es eterna y que lo que hizo Moche fue compilarla y algunos textos nuevos pues fueron entregados ahí en Sinai. Pero es interesante que aún antes del monte Sinai, antes de que fuera oficialmente entregada la Torá, un hombre llamado Abraham dice, le entregó el diezmo y hay una frase muy importante que lo engloba, de todo. O sea que se nota que era muy juicioso con la definición matemática del diezmo. Muy bien. Vamos a otro texto que es el que asigné a Amandita, que es Génesis 28, 20 al 22. Génesis 28, 20 al 22. E Iván Darío va teniendo preparado Génesis 31, 10 al 13. Ahí con Paul cambiamos la pantalla al texto que estoy pidiendo para que todos la veamos. Génesis 28, 20 al 22. Y Amandita la lee, por favor. Y dice así, y Jacob hizo un voto solemne diciendo, si Adonai Elohim estuviera conmigo y me protegiera en este camino que ando, y me diera pan para comer y túnica para vestir, y yo volviera en paz a casa de mi padre, y Adonai llegara a ser para mí Elohim, entonces esta piedra que puse como estela será para mi casa de Elohim, y de todo lo que me des, ciertamente apartaré el diezmo para ti. Otro hombre, nieto de Abraham, antes de ser entregada la Torá, aquí dice algo muy interesante. Hizo un voto, me parece una bendición esta frase. Hizo un voto solemne porque les pregunto a ustedes, un fugitivo, ¿qué seguridad económica tiene? Un fugitivo, ¿qué recursos tiene? Sobra la pregunta, ¿cierto? Un fugitivo que además va huyendo de un guerrero, pues no tiene seguro sino dónde pueda dormir cada noche y dónde pueda levantarse para seguir huyendo. Pero me llama la atención que fue en esta condición de fugitivo que él hace un voto. ¿Cuántos años se tardó en cumplir el voto? Pues si no tenía nada más que hacer que una promesa.
Y él le hace una petición tan humana al Señor, de las peticiones humanas, de las oraciones sencillas de los seres humanos. Tiene un guerrero cazador que lo va a matar y entonces lo primero que él dice, si Elohim estuviera conmigo y me protegiera y me diera pan para comer y vestido para vestir y volviera en paz a la casa de mi padre, él en la práctica se manifestará a mí como mi Dios. Esa es una necesidad gigantesca, que en estas situaciones de protección, pan para comer, vestido para vestir y tener paz para regresar a salvo, ¿no les parecen que son oraciones muy humanas? Yo pienso que son las oraciones casi a diario de todos nosotros. Lidiamos con estas cosas. Dice que si Dios hace eso, como en efecto Él lo va a hacer, otra vez de todo lo que me des, de seguro, esta frase es preciosa, de seguro apartaré el diezmo para ti. Vamos a la porción de Iván Darío, porque esa porción es una oración de Jacob y una respuesta de Dios 21 años más tarde. La porción es, para que Polito la ponga ahí en la pantalla, es Génesis 31, 10 al 13. Génesis 31, 10 al 13. Perfecto, pastor. Dice, y sucedió que en el tiempo en que las ovejas se apareaban, alcé mis ojos, y vi en el sueño, y por cierto, los machos que montaban a las ovejas eran listados, moteados y manchados. Y el ángel de Hashem, de Dios, de Elohim, me dijo en el sueño, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que montan a las ovejas son listados, moteados y manchados, porque yo veo todo lo que Labán está haciendo. Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste la estela y donde me hiciste un voto. Maravilloso, maravilloso. Primero, Hay que terminar. Dice, excúsame. levántate ahora, sí, porque recordó el voto, pero ahora le da la instrucción. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Excelente. Perdón que te estaba cortando. Miren esto más precioso, 20 años más tarde el Señor le dice, yo soy el Elohim de Betel, donde tú pusiste aceite sobre la piedra y donde me hiciste un voto. El voto había sido hecho por Jacob en medio de una tremenda angustia y después de 20 años el Señor ha prosperado de manera sobrenatural a Jacob y el Señor le está diciendo, ¿te acuerdas tu huida? ¿Recuerdas tu angustia, tu necesidad de pan para comer, de vestido para vestir, tu necesidad de protección, tu anhelo de regresar a casa de tu padre en paz? ¿Y te acuerdas del voto? Eso es lo que el Señor le está diciendo 21 años más tarde. Muy bien, estas dos porciones son de dos textos antes del Sinai. Vamos ahora, y voy a usar solo dos textos por cuestión de tiempo, vamos a ver dos textos a partir de Sinai. Uno con Germán y otro con Anderson. Germán, Levítico 27:30 y Anderson, perdón. Anderson, Deuteronomio 26:13 al 15. Vamos con Germán. Un minuto, pastor, que justo se me saltó, perdóneme. Ok. Lo leo desde mi Biblia, ¿no? Está bien. Levítico 27:30. Todos los diezmos de la tierra, sea semilla del suelo o frutos de los árboles, son de Hashem. Quedan consagrados a Hashem. Creo que Reina Valera dice toda décima.
toda décima, así de simiente, así de la tierra, del fruto de los árboles. Hay algo que dice aquí, ya es de Achén. Volvemos a la palabra mayordomo y luego dice, ya está consagrado a Achén. Muy bien. Anderson, por favor, Deuteronomio 26, 13 al 15. Deberás declarar delante de Hashem tu Elohim, he sacado de la casa la porción consagrada y se la ha dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, tal como me mandaste. No he transgredido ni he descuidado ninguno de tus mandamientos. No he comido de ello mientras estuve de luto, no he sacado parte de ello estando impuro, ni he depositado nada de ello para los muertos. He obedecido a Hashem mi Elohim. He hecho tal como me mandaste. Mira desde tu morada sagrada, desde el cielo, y bendice a tu pueblo, Israel, y el suelo que nos has dado, una tierra que fluye leche y miel, como juraste a nuestros padres. Excelente. Creo que Polito se equivocó 10 capítulos. Es Deuteronomio 26, del 13 al 15. Ya lo encontró Paul. Dice, dirás en presencia de Hachén tu Dios. O sea, cuando yo entrego mi diezmo respectivo, yo tengo esta declaración dada por el Señor. Estoy dando testimonio al devolverte lo que es tuyo, que yo he apartado de mi casa lo consagrado, como lo leíamos ahora en el libro de Levítico que leyó Germán. Es que ya está consagrado. Es que no me pertenece. He apartado lo consagrado. También lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo tu mandamiento que me ordenaste. Y hay algo hermoso que puedo declarar. No he transgredido tus mandamientos ni los he olvidado. No he comido de ello durante mi luto. No lo he tomado estando incompatible, ni de ello he ofrecido a los muertos, mucho menos. He obedecido la voz de Hachén, mi Elohim, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Y luego le dice, contempla desde tu santa morada, desde los cielos, y bendice a tu pueblo y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que emana leche y miel. Hasta aquí tenemos dos bloques de textos dentro de muchos textos. El primero, antes del monte Sinai, o sea que antes de que existiera una ley particular llamada el diezmo, hombres como Abraham y Jacob tenían la revelación maravillosa. En la Torá ya, Levítico 27 y Deuteronomio, aparece ya como un mandamiento expreso, pero el pueblo entra a la tierra prometida, toman conquista de la tierra, toman posesión de la tierra. Y vamos a ver en el camino qué ocurre. Vamos al Tanaj, o sea, los libros que van después de la Torá hasta Segunda de Crónicas. Voy a pedirle a Marina que lea Proverbios 3:10 con la ayuda de Paul, que también nos ayuda colocándolo en la pantalla. Proverbios 3:10. Sí, pastor. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Creo que omití. El 9 está el mandamiento, pastor, y luego el 10 es Gracias. la promesa. ¿Lo puedo leer? Por favor, que yo lo omití al copiarlo. Sí. Honra a Hashem con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y Ahí. serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebasarán de mosto. Muy bien, ahí está muy claro. Ya el pueblo de Israel está establecido en la tierra. Ya Dios les ha dado paz sobre todos sus enemigos. Ya reina Salomón y él está diciendo, honra a Chen con tus bienes y con las primicias. Eso aprendimos que es el rechit.
de todos tus frutos. Y ahí está la promesa, tus graneros se henchirán de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí hay una hermosa promesa para nosotros. Pero el pueblo, nosotros podemos caer en nuestras propias trampas, en todos los mandamientos, incluyendo este que estamos contemplando en esta noche. Cuando ellos van a Babilonia, regresan de Babilonia y comienzan a restaurar los muros de Jerusalén y todo esto, Nehemías descubre una anomalía. Nehemías 13, 10 al 15, Nehemías 13, 10 al 15, y lo va a leer nuestra hermana Maritza. Sí, pastor. Nehemías 13:10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían al servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces aprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y toda Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaís, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en y en su servicio. En aquellos días vi. Hasta ahí, Marisa. Ok, pastor. Muchas gracias. Devuélvete, Polito, ahí en la pantalla, en el mismo texto. Esta fue una anomalía que advirtió Nehemías, uno de los líderes de la restauración. Dice, advertí, o sea, me di cuenta que a los levitas no les habían sido dadas sus porciones. Algo pasó con el pueblo. Y claro, se quedaron sin provisión. Y entonces Nehemías dice, de manera que los levitas y los cantores, en vez de cumplir sus tareas, habían huido cada uno a su campo. Claro, tenía que pasar. Y Nehemías dice, recriminó a los prefectos. Esto es a los líderes. Y les dije, ¿por qué está abandonada la casa de Dios? ¿Por qué? Cuando le pregunté a Iván Darío, ¿a dónde lo llevas? Dijo, bueno, a la casa de Dios en la cual yo recibo mi alimento. Y entonces dice que Nehemías los reunió, los colocó en su puesto y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino nuevo, del aceite a la tesorería. Y puse por tesoreros a cargo de los depósitos a Selemías, al escriba Sadoc, a Pedaías, a Anán ben Zacur, porque eran considerados fieles. Muy bien. Vemos que aquí ocurrió algo dramático. La casa de Dios no pudo sostenerse. No había provisión. Los levitas, los cantores habían huido. Suele pasar. Ahora saltemos a Malaquías 3 del 8 al 12 que le correspondió a Tejani. Parece que el tema tardó en corregirse. Nehemías 3 del 8 al 12 con nuestra hermana Tejani. Dice así, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición.
porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Hashem de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Hashem de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseada, dice Hashem de los ejércitos. Gracias, Tejanes. Déjalo ahí, Polito, devuélvete un poquito. Imagínense que en la época de Nehemías el pueblo comenzó a caer en esta situación, pero parece que la corrección no llegó para todos. En la época de Malaquías pareciera que el Señor mismo sube el tono y hace una pregunta muy fuerte, porque viene del Señor. De hecho, en este libro de Malaquías hay varias preguntas retóricas que Dios hace, pero una de ellas es esta: ¿robará el hombre a Elohim? Y lo más interesante es que ellos le dicen, pero ¿en qué te hemos robado? Y el Señor les tiene que decir, ustedes me han robado en los diezmos, en las ofrendas. Y aquí usa una palabra que ya hemos compartido otras veces, que no es maldición, sino deshonra, porque la desobediencia a los mandamientos nos trae a nosotros, no al Señor, deshonra. Y miren, esto se había vuelto ya una epidemia. La nación toda me estáis robando. Y no solamente estaba pasando esto, estaban trayendo para corbán, para sacrificio, para holocausto, corderos cojos, corderos ciegos, corderos defectuosos. Y entonces aquí hay una exhortación fuerte del Señor. Dice, traed todos los diezmos. Nehemías había restaurado la tesorería, había puesto tesoreros fieles. Dice, y otra vez la frase que mencionó Iván al comienzo, traedlos y haya alimento en mi casa. Y entonces viene una serie de promesas maravillosas. Hago aquí una pregunta. Aquí hay una frase que no la conozco en otros mandamientos. Dice, probadme en esto. Es de los pocos mandamientos de toda la Torá que el Señor dice, pruébeme. Y casualmente es en este mandamiento que Él dice, pruébame. ¿Y qué? Pruébame para qué? A ver si yo no abro las ventanas de los cielos. Número uno, ventanas de los cielos abiertas. Si no derramo sobre vosotros bendición sobreabundante. También dice, si no alejo al devorador. Qué tremendo es cuando el devorador se come lo que hemos luchado. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni os hará estéril la vid en el campo, dice Hashem Shebaot, y luego dice, porque seréis tierra deseable, y todas las naciones os dirán bienaventurados. Terminamos allí con esa serie de textos, ya todo el Tanaj. Leímos la Torá, leímos Proverbios, Nehemías, Malaquías. Vamos a ver cuál es la perspectiva en el Evangelio, porque el Evangelio nos da mucha perspectiva. Mateo 22, 21, Marta Martínez. Sí, pastor. Voy a leer desde el 20 para tener un poquito de contexto. Dice, entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción de la moneda? Ellos le dijeron, de César, y les dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Exacto. En ese contexto le muestran la moneda y él pregunta, ¿de quién es la imagen? ¿De quién es la inscripción? Y él responde, al César le corresponde lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pregunto, en un contexto completamente hebreo que ya comenzaba a tener
una cultura invasora como los griegos que estaban cobrando impuestos, pareciera que el devorador estaba tomando cuenta. ¿Será que los israelitas de ese tiempo, cuando el Mesías les dice, dad a Dios lo que es de Dios, tendrían un pensamiento de algo que no fuera el diezmo? ¿Qué pensarían ellos cuando el Señor les dice, al César lo que es del César? Y un israelita que estaba allí, vamos a decir Pedro, Jacobo, Judas, Santiago, la multitud, cuando él les dijo, dad a Dios lo que es de Dios, ¿qué piensan que ellos trajeron a mente? Muy bien. Sigo aquí. Vamos a Romanos 13:7 con William. Romanos Sí, 13:7. sí, pastor. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Gracias, William. Aquí está diciendo las mismas palabras de Machiach al César, lo que es del César. ¿Qué se le da al César? Tributo. ¿Qué se le da al César? Impuesto. ¿Qué se le da al siervo? Respeto. Y se le da honra al siervo, al levita, al que sirve. ¿Y cómo se honra? Como está establecido con el diezmo. El diezmo es un reconocimiento de que alguien me ministra espiritualmente de alguna manera. Ahí está el Evangelio repitiendo los conceptos que vienen desde atrás, pero ahora ya es la congregación del Señor que ya no solamente está en Israel, sino que comienza a estar mezclada en las naciones y los principios permanecen. Ahora vamos con Margeris a leer Primera de Corintios 9, del 1 al 9. Voy a pedirle a Paul que nos ayude con esa pantalla. Primera de Corintios 9, del 1 al 9. ¿Estamos Los listos? sí, Gracias. los derechos de un apóstol. No soy apóstol, no soy libre. No he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan está mi defensa. ¿Acaso no tengo derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo soy yo y Bernabé? No tenemos derecho de no trabajar. Quien fue jamás soldado a sus propias expensas, quien planta viña y no come de su fruto, o quien apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño. Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? O le dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Muy bien, devuélvelo, Polito, allí. Gracias. Aquí está el apóstol Pablo, que es menester, es muy importante porque ya este es el evangelio. Ya el apóstol Pablo no es de la tribu de Leví, el apóstol Pablo es de la tribu de Benjamín y él está diciendo aquí, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor y hace una afirmación hermosa. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Y luego dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y entonces comienza a hacer una serie de preguntas y las va conectando de una manera magistral con la Torá. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho
de llevar con nosotros una hermana como esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Kefas. Y aquí hace una pregunta: ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? Pare ahí, Polito. O sea que el apóstol Pablo estaba queriendo ser exonerado de trabajar. ¿Qué pensamos? Él quería una pensión vitalicia. ¿Qué quería el apóstol Pablo? Eso es muy interesante. O sea, está diciendo, eh, solamente el apóstol, eh, perdón, Bernabé y yo no tenemos derecho a no trabajar. Porque en otro texto de la escritura dice que al apóstol Shaul y a Bernabé les tocó hacer uso de su profesión, vamos a decir, de tejedores de carpas para subsistir. Pero ese no es el orden establecido por el Señor, porque Él sigue con una serie de preguntas retóricas y pregunta: ¿quién militó jamás a sus propias expensas? O sea, mandamos un soldado a la guerra y él se tiene que sostener, es lo que está preguntando. Ustedes saben que escuchando noticias del mundo moderno, escucho noticias de Rusia, y una de las razones de la crisis económica de Rusia es que está teniendo mucho gasto con soldados, porque pues les tendrá que pagar porque los soldados tienen esposa, hijos y van a la guerra y no pueden ir a la guerra y al mismo tiempo estar sosteniendo la casa. Y otra de las razones de Israel es que está reclutando más soldados para enfrentar tantos lugares y entonces han tenido que subir el presupuesto para pagar salarios de soldados. Y el apóstol Pablo está haciendo esta pregunta: ¿quién puede militar jamás a sus propias expensas? Y sigue con preguntas retóricas, y este ya es el evangelio. ¿Quién planta una viña? Y está hablando del ministerio como una viña y no come de su fruto. Luego dice: ¿quién apacienta un rebaño y no se alimenta de la leche del rebaño? Sigue allí, Polito, y él hace una pregunta: ¿acaso digo esto según como hombre o no dice esto también la Torá? O sea que aquí el apóstol Pablo está conectando la Torá con el evangelio y dice: porque en la Torá de Moche está escrito: no pongas bozal al buey que trilla. Ustedes se pueden imaginar un buey con las yuntas en su cuello y jalando para rastrillar la tierra, y que le quiten el bozal para que mientras rastrilla coma. Y entonces él pregunta: ¿le preocupa a Dios los bueyes? Y entonces dice: ¿o lo dice precisamente por nosotros? Y entonces responde: pues fue escrito por causa de nosotros, porque con esperanza debe arar el que ara, y con esperanza de tener su parte el que trilla. Luego hace otra pregunta: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿será mucho si cosecháramos de vosotros lo material? Y dice algo con una actitud preciosa: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero dice algo tan precioso: no hacemos uso de este derecho. O sea, es un derecho del buey que no le pongan bozal mientras trilla. Dice: no hacemos uso de este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al evangelio de Machiach. Y termina aquí diciendo, baja un poco más, conecta el evangelio con la Torá. ¿No sabéis que los que trabajan en el altar, en las cosas sagradas, comen del santuario, y los que sirven al altar participan del altar? Así también ordenó el Señor a los que proclaman el evangelio, pues que vivan del evangelio. Y aquí hay una conexión preciosa que el apóstol Shaul hace. Dice: bueno, yo no soy levita, yo soy benjaminita, pero es que ustedes son el sello
de mi apostolado y de mi ministerio. Vamos con Christopher a leer Filipenses 4 del 10 al 13 y es una figura muy parecida a la figura de Nehemías 10 del 13 al 15 que leímos ahora. Filipenses 4 del 10 al 13, Christopher. Ok, pastor. Déjame buscar el tweet. Ok. Aquí dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No le digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, como en el caso de Nehemías, de una manera muy respetuosa con su audiencia, les dice, en gran manera me gocé en el Señor, y la palabra es interesante, de que ya al fin hayáis revivido vuestro cuidado de mí. Y sé que lo que querías era la oportunidad. Y dice luego, no lo digo porque tenga necesidad, he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Muy bien. Este es el Evangelio. Vamos ahora con 2 Corintios 11, 8 al 9 con Hilda. Aquí estoy. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Gracias, querida Hilda. Había una situación en la época de este siervo de Dios. Dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. O sea que los corintios estaban quedando cortos con quien les ministraba y el apóstol está sobreviviendo porque otras iglesias le están cubriendo su salario. Dice, y estando presente cuando tuve necesidad, no fui una carga para nadie, porque los hermanos que fueron de Macedonia proveyeron lo que me faltaba, y en todo me guardé y me guardaré de seros carga. Muy bien, vamos a Gálatas 6:6 con Andrés. Este es un panorama completo del tema de Génesis al Evangelio. Andrés, por favor. Sí, pastor. Dice Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ay, gracias, Andrés. Ahí está el mismo principio. Es el mismo principio de Levítico. Vamos ahora a ver una serie de temas hermosos que se practicaron de manera muy especial en la congregación de Jerusalén y en las congregaciones en particular del primer siglo, porque el fin de la generosidad es la bendición de los necesitados. Y la escritura hace un llamamiento muy alto a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, para que sean objeto de la generosidad, pues de quién sería sino en el tiempo de Israel, pero en el tiempo del primer siglo, pues esa era tarea de las congregaciones. ¿Qué destino se le da a este mandamiento llamado diezmo? Bueno, en primer lugar, vemos que se honra el ministerio de los levitas, pero también cumple otra función que canaliza y administra la congregación. Felipe, por favor, lee Hechos 6 del 1 al 2.
Sí, pastor, dice, en aquellos días, habiéndose multiplicado el número de los discípulos, hubo murmuración de los helenitas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en el servicio diario. Así que los 12, habiendo convocado a la congregación de los discípulos, dijeron, no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Muy bien. Dice que al multiplicarse el número de los discípulos, o sea, la congregación crecía. Y claro, la congregación está formada por todo tipo de personas, en todo tipo de situaciones, en todo tipo de circunstancias. Y dice que había murmuración de los griegos, los helenistas, contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en el servicio diario. O sea, aquí que esta escritura del Evangelio está diciendo que esa clase de personas que participan de las congregaciones, que en este caso aquí las menciona como viudas, dice que al haberse multiplicado el número de los discípulos, tuvieron que hacer ajustes administrativos para que los apóstoles no desatendieran la enseñanza, la predicación, pero para que tampoco se dejara de servir a las mesas. Y esa fue una medida preciosa donde hubo que encontrar varones de buen testimonio, llenos del Ruach HaKodesh, llenos de sabiduría, y les encargaron la función. Y dice aquí, y nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. O sea que una congregación que honra al Señor no debe tener necesidades. La casa de Dios debe ser sustentada y debe incluir a los que hacen parte de la congregación, en este caso a los más débiles y necesitados. Aquí está mencionando las viudas, porque ese es un propósito de la generosidad a través de la congregación. Creo que a Grace le corresponde Primera de Timoteo 5, del 4 al 13. Antes de que Grace lea, y mientras Polito cambia la cita, Primera de Timoteo 5, del 4 al 13, es interesante que todas estas congregaciones nacieron con toda la influencia de la Torá y del Tanaj, y tuvieron que hacer ejercicios de mayordomía, esa palabra que mencionábamos al comienzo, para poder suplir las necesidades y obedecer el principio de la Torá a través de los diezmos. Vamos con Grace y vamos a leer aquí. Ok, dice así, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan primero estos a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus progenitores, porque esto es agradable delante de Dios. Ahora bien, la que es realmente viuda y ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y persevera en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su familia, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Sea incluida en la lista la viuda no menor de 60 años, mujer de un solo marido, aprobada por buenas obras, si crió hijos, si mostró hospitalidad, si lavó los pies de los santos, si socorrió a los afligidos, si se dedicó a toda buena obra. Pero no incluyas viudas más jóvenes, porque cuando impulsadas por la pasión se apartan de Cristo, desean casarse, exponiéndose a ser acusadas por haber quebrantado la primera promesa, y aprenden también a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo ociosas, sino también
chismosas y entremetidas, hablando las cosas que no deben. Muy bien, gracias Graciela, hace honor a tu nombre, gracias. Sí, pastor. Polito, devuélvete para yo leer el texto, o al menos aquí está diciendo el apóstol Pablo a un discípulo muy joven llamado Timoteo, le está diciendo: honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Sí? Dice el texto, creo que de Reina Valera. Y comienza a definir quién de verdad es una persona que amerita ser incluida para ser bendecida a través del diezmo de la congregación. Dice: si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan primero estos a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus primogenitores. ¿Quiere esto decir que si tenemos una persona en condición de viudez que hace parte de la congregación, pues la primera responsabilidad corresponde a los hijos, a los nietos? Dice luego el texto: ahora bien, la que es realmente viuda, o sea que el apóstol está definiendo la viuda que debe ser cuidada por la congregación, que es realmente viuda y ha quedado sola, pues tiene puesta su esperanza en Dios, persevera en súplicas, oraciones, noche y día, y está haciendo un paralelismo con la que se entrega a los placeres viviendo y está muerta como viva. Dice: mandad también estas cosas para que sean irreprensibles. Y da una premisa muy importante, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su familia, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Vamos a detenernos ahí. Si hay una mujer de edad que tiene hijos, que tiene nietos, dice que lo primero que deben hacer los hijos y los nietos es proveer para los de su familia, porque si no, está actuando como un incrédulo y ha negado la fe. Pero también está hablando a la congregación. La congregación debe mirar a las hermanas y a los hermanos. Y si tenemos una persona en esta condición, mayormente de la familia de la fe, es nuestra responsabilidad y testimonio no negar la fe, o sea, la fidelidad, o sea, la educación que Dios nos da. Y da una instrucción muy hermosa: sea incluida en la lista la viuda no menor de 60 años, y da unas características de esa viuda: mujer de un solo marido, aprobada por buenas obras. Bueno, da una serie de recomendaciones. Quiere decir que esto está en conexión directa con el texto que leyó Felipe en el libro de los Hechos, capítulo 6. Sea puesta en lista. ¿Qué querrá decir aquí que sea puesta en lista? Pues que sea incluida en la ejecución del presupuesto de la congregación, que obviamente primero se nutre de los diezmos de los hermanos, porque sería la única manera de poderlo hacer. O sea que esto, cuando nosotros mencionamos una palabra muy preciosa que la usamos con mucha frecuencia en Camino a Sion, es que somos una familia espiritual. Pero en una familia, guiados por el Señor y por sus mandamientos y por sus procedimientos, todos tenemos la bendición de recibir de lo que Dios nos da. ¿A través de qué medios? El trabajo, el negocio, la pensión. Y como lo definíamos al comienzo, como Germán decía que él calcula su diezmo. Bueno, de esa manera, si cada persona lo hace y lo trae, como dijo Iván Darío, a la congregación de la cual yo hago parte, entonces se cubren las necesidades de todos los hermanos. Veo la mano de Andrés que se levanta. Facilitémosle el micrófono a Andrés.
Pastor, sí, una pregunta. ¿A qué se refiere cuando dice si lavó los pies de los santos? ¿A qué se está refiriendo esa parte? Es una palabra muy bella, muy conectada con el primer siglo, que habla del don de servicio. ¿Te quieres acordar, Andrés, en la cena de Pesaj, que llaman la última cena en nuestra cultura religiosa, qué hizo el Mesías? Se puso con una toalla, se ciñó la cintura y lavó los pies de los discípulos, de los apóstoles. Y entonces luego les dijo, porque ejemplo os he dado para que así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, está hablando de una mujer que hizo parte de una congregación, que tuvo inclusive un don de servicio, que crió hijos, que mostró hospitalidad, que socorrió a los afligidos y que se quedó sola. Pues ¿cuál es la responsabilidad? Protegerla. ¿A través de qué medio? A través de la provisión que Dios trae a la congregación por medio de la obediencia al mandamiento de todos nosotros. Muy buena tu pregunta, espero haberla respondido, querido Andrés. Perfectamente, pastor, mil gracias. Ok. Ah, perdón que tengo todavía un poco de tosecita. ¿Hay alguna otra pregunta como la de Andrés? Pastor, esto también sería un mandamiento y es un cerco de protección, cumplir lo que nos está enseñando. Es muy importante tomar conciencia porque es un cerco que nos guarda y tener la seguridad y la confianza que el Señor es nuestro proveedor. Claro que sí, querida Marisa, es un cerco de protección. Cuando decimos que es un cerco de protección, cada mandamiento nos protege de algo, ¿cierto? En este caso, el cerco de protección es a nuestra codicia, es a nuestro egoísmo, es a nuestra falta de sensibilidad. La manera práctica como una congregación que está establecida, que se siente familia espiritual, puede ayudar a cada persona a tener este cerco de protección es a través de la obediencia a este mandamiento. Pero por otro lado, la congregación asume responsabilidad con los miembros de la congregación y nos ha bendecido el Señor en esta congregación a lo largo de la historia cuando a través de algo que hemos llamado un fondo de benevolencia administrado por hermanos, así como dice la escritura en el libro de los Hechos capítulo 6 de buen testimonio, llenos del Ruach, etcétera, etcétera, y han habido personas en necesidad y se les ha bendecido. Pero eso solo se hace posible en la medida en que los hermanos somos fieles al principio del 10. De otra manera, es imposible, ¿sí? Y a veces podemos ver que hay tantas modalidades como hoy en día, sobre todo en medio de nosotros, las personas escuchan la escritura, pero muy pocos en esta vertiente que llamamos restauración de las dos casas, raíces hebreas, mesianismo. Hay una cantidad de hermanos que andan como ovejas sueltas, que no tienen pastor y no tienen una oportunidad en una congregación. Bendito Dios que nosotros tenemos una familia espiritual y podemos honrar el mandamiento y podemos bendecir de lo recibido de parte del Señor. ¿Alguna otra pregunta? Porque el tiempo se me está acabando. No me di cuenta, son las 9:27. Pastor, Sí, hay.
No una pregunta, sino un detalle que es importante, porque a veces uno puede coger una porción de la escritura y enfocarse en ella, y como dice la escritura, uno tiene que hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Cuando yo leo esta porción y dice, porque si alguno, si lo suben un poquito, dice, no, perdón, si lo bajan, donde dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Más Y arriba, Polito. bueno, ya, era ese. Eh, es un detalle que es muy, muy valioso considerar. Indudablemente, todos estamos llamados a honrar a nuestros padres, y honrar no es, y eso lo hemos aprendido gracias al Señor, honrar no es solamente amarlos y ser considerados con ellos y expresarles grandes manifestaciones emocionales. Honrar realmente es proveer económicamente para ellos. Eso es lo que es honrar a los padres. Entonces, ¿qué sucede aquí cuando uno lee esto? Que uno tiene que suplir para sus padres. eh, por ejemplo, en el caso de una viuda, debe ser sustentada por sus hijos. Se puede también tomar esto aisladamente y hacer un giro que no es provechoso. El giro es no diezmo, pero entonces saco para ayudar a mis padres económicamente. Y allí es donde uno necesita reconsiderar que el diezmo, como Dios nos lo presenta en la escritura, es algo, usa una palabra, ¿no? Indefectible. O sea, es lo primero que tengo que hacer. Y en segundo orden, como una ofrenda y como una responsabilidad, y pedirle a Dios me provea y me permita también honrar a mis padres, pero no hacer ese intercambio, porque la escritura es muy clara donde dice que el que se come la semilla pone en peligro el fruto. Entonces, si uno, la semilla que todos nosotros tenemos es tomar el 10% y darle la destinación que la Biblia establece. Entonces, si comienzo a hacer cambios o hacer ajustes de obra social y a repartirlo de una manera como a cada uno se le pueda parecer que lo hace, podemos estar no con mala intención, sino por algún motivo haciendo lo que no conviene. O sea, el diezmo no es negociable, es indefectible, yo lo tengo que hacer como dice la escritura, y parte del fruto y de la cosecha que el Señor me da es que pueda tener para honrar a mis padres o para honrar a personas en necesidad, tantas necesidades que hay. La escritura dice que a los pobres siempre los tenemos en medio de nosotros y hay que tener un corazón generoso. Entonces es aquel que puede dar y puede dar y puede servir al necesitado, pero considero que la escritura nos deja claro que es un peligro hacer esos giros y romper. No sé si lo expliqué muy largo o no lo expliqué completamente, pero no hacer esos giros porque corren en contra de nosotros y de la promesa del Señor de que Él reprende al devorador y nos da a cambio bendición y fruto para poder repartir y dar más. El mismo Mesías lo expresó en el Evangelio cuando alguien dijo, es Corbán todo lo que tengo para darte. Y se lo está diciendo a los padres. Y entonces Mesías dice, eso es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. O sea, es clara la escritura. Y yo pienso una cosa, si nosotros somos fieles, vamos a tener la garantía de parte del Señor de que nuestra fidelidad cubrirá a aquellos que están en nuestro primer círculo de influencia y responsabilidad. Yo tengo un círculo de influencia a los 70 años. Mi primer círculo de influencia se llama mi esposa. Ya mis hijos hacen parte de otro círculo y mis nietos de otro y la congregación, pero yo puedo encontrar una persona aquí en el paradero, en el semáforo necesitada. Yo puedo bendecirla,
pero no sé por qué está en esa condición. Yo podría consolarle, podía preguntarle, podía darle, iniciar de pronto un diálogo para bendecirle con el evangelio, pero yo no puedo tampoco malgastar lo que Dios me ha dado cuando tengo círculos de responsabilidad. Entonces, tenemos un círculo de responsabilidad con la familia que Dios nos da, hijos, esposa, y en el caso de la congregación, ese es un círculo muy, muy cercano que debemos proteger. Qué maravilloso es poder descubrir este panorama esta noche. Todo el material está contenido en esas 6 estudios que por alguna razón ustedes no revisaron. Por eso comencé allí haciendo la pregunta. Vamos a terminar dando gracias al Señor por su palabra. Bendito sea Dios que nos da su palabra. Germán, ¿qué tal si nos despides en oración y damos gracias por su palabra? El micrófono. Micrófonos. No tiene micrófono. Él mismo lo debe habilitar. Sí. Ok, ¿Qué pasó? El ya, micrófono, hijo, habilítelo. Ya, creo que ya. No, Sí, no, ¿no? ya está habilitado. así Está ya. hablando. Oremos, Germán, para terminar. Padre de los cielos, Señor, te damos gracias por este día, por esta tarde. Te damos gracias por poder entrar a tu descanso, Señor. Gracias porque esta semana nos has cuidado, nos has dado lo necesario y más que ello, Padre. Gracias por estar juntos como familia. Gracias, Señor, por la preciosa enseñanza que nos has dado hoy, Señor. Permítenos meditar en ella. Permítenos bajarlo a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor. Permítenos, Padre, creo que es de las pocas cosas que tu palabra dice que te probemos. Permítenos con la enseñanza en nuestra mente, en nuestro corazón, probarte, Señor, y estar convencidos de tu gran bendición y sustento para nosotros. Bendecimos la entrada al Shabbat. Te pedimos que tu palabra y tu descanso, tu paz nos llene. Te pedimos, Señor, que mañana podamos disfrutar en familia, que podamos llegar al encuentro, Señor, al final del día como congregación. Bendice a cada una de las personas que están aquí, Señor, y cuida, Señor, de nuestras vidas. Oramos en el precioso nombre de nuestro amado Salvador, Yehoshua HaMashiach. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Gracias por la alegría que les puedo ver por aquí. Bendiciones, que descansen. Buenas noches. Shabbat Shalom. Buenas noches. Shabbat Shalom. Buenas noches. Buenas noches. Pastor, buenas Pastor, noches. los Ya les- documentos Buenas de noches, estudio pastor. son los mismos que están en la página, ¿cierto? Buenas noches, buenas noches. Noche. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Buenas Buenas noches. noches. Dios Que bendiga. descansen. Iván Darío, me dijiste que querías conversar conmigo. Ok, aquí nos quedamos entonces. ¿Qué dicen? Alguien tiene el micrófono abierto, tal vez. Marisa López todavía está por ahí. Iván, te vuelvo a enviar otra invitación más práctico. Listo, pastor. Perfecto. Ya te vuelvo a enviar la Chao, invitación. Listo.